Gloria a Dios. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo la batalla espiritual. Tenemos un enemigo que es el diablo. Él va a usar el mundo, los deseos de la carne para atentar contra Dios y contra la iglesia, para que nosotros seamos cristianos fracasados y le tengamos miedo a él. Nosotros tomamos el ejemplo de David. Hacemos frente al enemigo no en nuestro recurso, sino en el recurso que Dios nos ha puesto. Gloria a Dios. Hermanos, la vida cristiana es una guerra y todo hijo de Dios es un soldado. Y a todos se nos ha llamado a servir. Somos salvados para servir. Gloria al Señor. Tenemos los recursos de Dios para una vida victoriosa. Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos la palabra de Dios, hermano, que nos da dirección en la vida. Y además tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y además tenemos la autoridad que Él nos ha delegado. Recuerdan que todo el poder, autoridad ha sido dado a Jesús y Jesús se lo dio a la iglesia. Nosotros caminamos en la autoridad a través de la obediencia a la palabra de Dios. Tenemos el nombre de Jesús y ante el nombre de Jesús se doblega toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice la Biblia que el diablo es como un león rugiente que anda buscando alrededor a quien devorar. No está diciendo que él es un león, sino es como un león rugiente. Y tú, mi hermano cristiano, te mantienes firme, fortalecidos en fe en la palabra de Dios, vas a resistir al enemigo y dice, el cual huirá de vosotros. Gloria al Señor. Para ganar la batalla espiritual hay una energía, hermano, que nosotros debemos saber, y esta energía es un recurso poderoso, es una potencia que está dentro de nosotros. Todo cristiano que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. Dios ha venido a hacer su morada en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos un poder tremendo que es llamado dunamis, que es energía, que es kratos. Ese espíritu está en nosotros. Gloria al Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo, más Cristo vive en mí. Eso es una persona que ha rendido su vida a Dios. Esto lo dice una persona que se ha sometido completamente a Dios. Pablo, un humilde siervo de Dios, él reconoce que ha sido llamado, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ahora está diciendo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas yo ya no vivo, sino más Cristo vive en mí. Hermanos, si Cristo vive en ti, entonces está ese mismo Jesús que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Ese mismo Jesús que habló a las tempestades, la tempestad se calmó. Ese mismo Jesús que habló a Lázaro, Lázaro salió de la tumba. Ese mismo Jesucristo, hermano, que hizo maravillas, milagros, está dentro de nosotros. Hay un poder tremendo en nosotros. Por eso Pablo sabe la importancia, lo que significa fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que amar la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Alguien dice, yo amo a Dios. Y no le gusta leer la Biblia. No le gusta memorizar la palabra. Eso no es amar a Dios. Si tú amas a Dios, vas a guardar la palabra en tu corazón. Porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Tú llénate de la palabra de Dios. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús ya está. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Tenemos los recursos y además Dios nos está proveyendo a través de una armadura para hacer frente al enemigo. Jesús nos dice que cada creyente está seguro en la mano de Dios. Él lo dijo a sus discípulos. Nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Tenemos triple protección. Tenemos la protección del Padre, la protección del Hijo y la protección del Espíritu Santo. Con esa convicción, con esa confianza, con esa osadía, David se enfrentó a Goliat. Porque él no estaba solo, Dios estaba con él.
Nosotros también, hermano, osadamente nos enfrentamos al enemigo, no para pelear, sino para resistirlo, para hacerlo recordar que él ya está vencido, para hacerlo recordar que él ya está derrotado. Y él dice, huirá de vosotros. No es que tú, sino Dios en ti lo va a hacer. Y cuando tú usas el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviera presente. Y tenemos que tener fe en su nombre. Y en el nombre de Jesús tenemos que expulsar todo demonio de nuestra vida que se atraviesa. Gloria a Dios. Hay un salmo maravilloso. Cada creyente debe saber. Eso es la confianza que debemos tener para vencer una batalla. En el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno saber y memorizar este texto, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero mucho más hay que memorizar este texto, hermano. Se trata de una relación muy personal de la persona que confía en Dios. Note lo que dice esta expresión: el que habita al abrigo del Altísimo. No está hablando de visitar de vez en cuando. Está hablando de vivir, de tener una relación continua, constante con su Creador por medio de su palabra. Si tú tienes una confianza, si tú tienes una constante comunión con Dios, entonces tú tienes la protección del Dios Todopoderoso. La promesa es, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego dice, diré yo: esperanza mía, castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Es así como David venció a su paladín, venció a Goliat. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Mi hermano, tú tienes a Dios en tu vida. Tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes a Jesús. No camines con temor. No camines con miedo. Habite. Tenga una comunión constante con tu Creador y podrás decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Dice, ¿no? Él te librará. Dios te va a librar del lazo del cazador. Dice, con sus plumas te va a cubrir y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor nocturno ni saeta que vuele de día. ¿Cuántos cristianos caminan con miedo? ¿Cuántos viven asustados con esta pandemia? ¿Por qué? Porque no están poniendo su fe, su confianza en el Señor. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio que echa fuera todo el temor. Nosotros no permitamos ningún miedo, ningún temor que nos controle, que nos domine. Solamente debemos tener miedo a Dios. Debemos tener respeto, admiración a Él por su palabra y por su presencia, hermanos. Si tú tienes miedo, estás permitiendo que el enemigo venga y te destruya. Josafat tuvo temor cuando venían sus enemigos a él, pero él no permitió que ese miedo le dominase, le controlase. Él inmediatamente dice, se humilla ante Dios, porque él sabe que en él no hay fuerza para resistir a tan grande enemigo que venía contra él. Él puso su confianza en Dios y Dios le respondió, le dijo: Josafat, estad quietos, tranquilos, no temas, no desmayes, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? El sucesor de Moisés, que iba a guiar una nación a poseer la tierra prometida. No era fácil, tenía que vencer obstáculos, tenía que vencer enemigos, pero Dios lo anticipa. En lo que él va a entrar, en lo que él va a afrontar, le dice: no temas. Número 1, no temas. No permitas que el miedo te domine. No temas. No desmayes. Hermano, cuando Moisés comisionó a 2 espías a reconocer la tierra prometida, tomó cada líder de cada tribu, entre ellos estaba Josué y Caleb. Ellos reconocieron la tierra prometida. Y al cabo de 40 días vinieron y dieron la información al pueblo. Pero dice la Biblia, 10
10 líderes eran personas negativos. 10 líderes eran personas miedosos. Estaban asustados. Y ellos influenciaron en la mente del pueblo a tener miedo, a tener temor. Ellos dijeron, oh, la tierra sí es inmensa, es buena, pero hay un problema, que nosotros no podemos poseer la tierra prometida. ¿Por qué? Porque hemos visto hombres grandes, gigantes, y nosotros somos como langosta ante ellos. Tan pronto se olvidaron del Dios poderoso. Tan pronto se olvidaron del Shaddai, que mandó las plagas a Egipto, que abrió el mar rojo. Tan pronto se olvidaron de ese Dios poderoso, hermanos. Entonces ellos dijeron, no podemos. En cambio, Josué y Caleb dijeron, escuchad, pueblo. Sí es cierto que hay gigantes, no podemos ignorarlo. Pablo dice que nosotros no desconocemos las maquinaciones del diablo. Tenemos que saber las estrategias del enemigo. Tenemos que saber con quién nos estamos enfrentando. Tenemos que conocer a vuestro enemigo, a vuestro rival. Entonces, Josué y Caleb dicen, no teman, hay hombres grandes, pero nosotros le comeremos como a pan. ¿Cómo es eso? Los 10 dicen que no podemos. Y ahora estos 2 hombres están diciendo que podemos poseer, porque Dios está con nosotros. Es así, mi hermano, tú vas a vencer cualquier obstáculo, cualquier dificultad, porque Dios está contigo. Medita en el Salmo 91. Luego dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad no temas. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Gloria a Dios. Tenga una relación personal con tu Creador. No tengas temor. Y además Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Gloria a Dios, mi hermano. Entonces dice la Biblia, el ángel de Jehová, aleluya, acampa alrededor de los que le temen. ¿A quién? A Dios. Escucha una vez más. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, a Dios. Tú no tienes que temer al diablo. Tú no tienes que tener miedo a esta pandemia. Tú no tienes que tener miedo a la circunstancia, a la prueba, a la lucha. Tú tenga temor de Dios, tenga respeto de Dios, tenga admiración de Dios, y el ángel de Jehová está contigo. Camina confiadamente, así como David venció a su Goliat, venció a su paladín, así como Josafat puso su confianza en Dios, así como Josué tuvo victoria, porque Dios le dijo, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y Dios también nos dice a nosotros, no temas ni desmayes, porque yo te he dado un espíritu de poder, amor, dominio propio. Gloria a Dios. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Y en la próxima vamos a continuar ahora acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca de la armadura. Poco a poco ya vamos a entrar a lo que es la armadura de Dios. Una arma esencial que Dios nos ha provisto, nos ha dado para hacer frente al enemigo. Y esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 6, verso 13 al 17. Gloria a Dios, bendiciones en el nombre de Jesús. Aleluya.